Hola mis misteriosos, hoy os traigo un caso que bien podría haber sido sacado de una película, pero que lamentablemente ocurrió en la vida real, el caso Macastre. Este crimen ocurrido en un pequeño pueblo de España fue tan impactante que muchos lo relacionaron con el caso Alcácer. Sin embargo, lo aterrador es que Macastre sucedió antes. Antes de comenzar, si te interesa conocer más casos como este, no olvides apoyar al canal. El 27 de enero de 1989, en Valencia, apareció un pie humano cortado con una sierra mecánica. Nadie podía imaginar que ese macabro hallazgo sería solo el principio de un crimen espantoso y el comienzo de una pesadilla. 4 años antes de que se encontraran los cuerpos de las niñas de Alcácer en la fosa de la Romana, había ocurrido este crimen en Macastre. Algunos incluso creen que lo sucedido allí fue una especie de advertencia de lo que vendría después. Lo que comenzó con el hallazgo del pie en la calle en Macastre sería solo el primer indicio de una tragedia aún más grande. Macastre es un pueblo pequeño de unos 1000 habitantes en la provincia de Valencia, situado en la comarca de la Hoya de Buñol, al suroeste de Alborache. En ese entorno, Francisco Valerio Flores Sánchez, de 14 años, su novia Rosario Galet Muedra, de 15, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, también de 15, vivían en familias desestructuradas en pueblos cercanos. Los 3 jóvenes frecuentaban el Parque de Camales, un lugar donde Pilar residía y donde, junto a Francisco y Rosario, se habían enganchado a inhalar pegamento, una droga barata y peligrosa que era común entre los marginales de la época. Aunque Valeriano también consumía hachís y cocaína, Pilar prefería la combinación de Reynol con alcohol. Una amiga cercana de Valeriano que solía acompañarlos cuenta que el grupo pasaba horas juntos, haciendo novillos y reuniéndose en ese parque, conocido por ser un punto de encuentro de toxicómanos y jóvenes con comportamientos erráticos. Según esta amiga, Valeriano era muy generoso con los suyos, compartiendo lo poco que tenía, e incluso comprándoles comida cuando no podían costeársela. Los 3 jóvenes solían pasar largos periodos de tiempo en Catadau, un pueblo de la comarca de la Ribera Alta, donde Pilar había vivido anteriormente. Allí, según testigos, mantenían relaciones íntimas entre los 3. A finales de diciembre de 1988, Rosario, Pilar y Francisco Valeriano pasaron las Navidades en una caseta semiabandonada en Catadau. Rosario había trabajado una semana como canguro bajo el nombre falso de Rosa María Pablo. Según el matrimonio que la contrató, el día que ya no la necesitaron, Rosario se marchó en un coche que, curiosamente, estaba a nombre del novio de Rosa María. Mientras tanto, Francisco Valeriano, que estaba internado en el reformatorio de San Vicente de Godella por algunos robos, regresó al centro el 6 de enero después de un permiso navideño. Las 2 chicas se quedaron en la caseta hasta el 10 de enero, y al día siguiente se fueron a Valencia, aunque regresaron poco después. El 13 de enero, Valeriano consiguió otro permiso y se reunió con Rosario y Pilar. El 14 de enero, los 3 fueron al Hospital de la Fe de Valencia a visitar a la madre de Rosario, que estaba interna allí. Después de despedirse, salieron alrededor de las 8 de la tarde sin decir exactamente a dónde se dirigían, aunque todo parecía indicar que iban a la casa de Amelia de Catadau, un sitio que frecuentaban los fines de semana. Fueron vistos por última vez el 15 de enero en un bar de Catadau. Desde entonces, nada se supo de ellos. Los montes de Catadau, situados en la Sierra de Caballón, son también la ubicación del paraje de la Romana, donde 4 años después se hallarían los cadáveres de las niñas de Alcácer. 5 días después, el 19 de enero, un agricultor de la zona encontró el cadáver de Rosario en una caseta de Macastre. Esta caseta, utilizada habitualmente para dejar aperos de labranza, estaba situada junto a Fuentecuerna. La puerta había sido forzada, y al entrar en el interior, el hombre encontró a la joven tendida en la cama. Vestía un jersey grueso negro, sujetador blanco y unos pantalones vaqueros muy ajustados con la cremallera parcialmente bajada, dejando ver parte de su abdomen. Aunque parecía dormida, al intentar despertarla,
el hombre se dio cuenta de que estaba sin vida. La Guardia Civil interrogó a familiares y amigos de Rosario y descubrió que había salido de casa días antes con los otros 2 jóvenes. Según contó el hermano de Rosario, el último día que la vio, su padre había discutido con ella porque había tomado algunas joyas de la casa. Además, no le gustaba que saliera con Francisco Valeriano, a quien consideraban una mala influencia. Los 3 adolescentes solían ir a Catadau los fines de semana para pasar días en un chalet en ruinas de la zona, por lo que en un primer momento no causó extrañeza su desaparición. Una mujer que pasaba por allí y vio el cadáver en la caseta comentó que aunque parecía estar dormida, no había signos de intoxicación o de consumo de sustancias ni de que hubiera humo. Tras encontrar el cuerpo de Rosario, comenzó la búsqueda por la zona, pero no se halló rastro alguno de los otros 2 adolescentes. La autopsia reveló que Rosario había perdido la vida 3 días antes por una parada cardiorrespiratoria, probablemente debido a una sobredosis o inhalación de monóxido de carbono. Frente a la caseta se hallaron huellas de 4 personas adultas con calzado del número entre el 43 y el 44. Algunos expertos sospecharon que la causa de la pérdida de vida podría haber sido la sumersión en agua dulce, ya que los pulmones de Rosario presentaban signos de congestión y tanto sus pulmones como la sangre tenían una coloración rosada, lo que indicaba que pudo haber sido sumergida. La autopsia se realizó en el cementerio municipal de Macastre, en condiciones precarias. Una sala mal iluminada, sin mesa auxiliar y con una bombilla de baja potencia. El forense incluso tuvo que ir a comprar lámparas de petróleo para poder continuar con la operación. Él mismo comentó que, dadas las condiciones de la autopsia, no se habría podido determinar la causa de la muerte de no haber sido por la evidente parada cardiorrespiratoria. La Brigada de Investigación Criminal, por su parte, se inclinó por la teoría de que Rosario pudo haber perdido la vida debido a la intoxicación con un veneno poco común, que no dejaba rastro en el cuerpo. Algunos sugerían que podría haberse tratado de beleño, una planta conocida desde la época de los egipcios asociada a la brujería. Esta planta, en dosis altas, puede causar coma, paro respiratorio y la muerte. El 27 de enero, una mano, posiblemente de una mujer, fue encontrada sobre un banco en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia, y al día siguiente un pie amputado, que se cree era de Pilar, fue hallado en un contenedor de basura en la calle Alcácer de Valencia. Coincidentemente, la fecha del hallazgo coincidía con el mismo día que 4 años después aparecieron los cuerpos de las niñas de Alcácer. Posteriormente, el 8 de abril, otro cadáver fue encontrado en los alrededores de Catadau. En este caso, el cuerpo sin vida de Francisco Valeriano fue hallado entre unos arbustos por unos agricultores. Se dedujo que el joven había intentado huir de la zona antes de desplomarse a pocos metros. El cadáver de Francisco Valeriano se encontró a unos 400 metros de la caseta, oculto entre unos matorrales y en un avanzado estado de descomposición. Estaba tendido en el suelo, con el brazo derecho extendido hacia adelante y el izquierdo hacia atrás. Cerca de su cuerpo había un pico oxidado, con 3 cabellos que se estimaron de origen animal. En el bolsillo de su pantalón se hallaron billetes de autobús hacia Catadau. ¿Pero qué había sucedido? ¿Por qué cambiaron de rumbo y en lugar de acampar en la zona, terminaron en la caseta donde apareció Rosario? ¿Cómo llegaron a Macastre si no tenían vehículo propio y al parecer no conocían a nadie allí? Los expertos teorizaron que alguien desconocido, cuyo grado de implicación en el crimen aún no se conoce, debió llevarlos hasta allí, a unos 30 kilómetros de su destino original. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo pudo tardarse 79 días en encontrar el cadáver de Valeriano si estaba tan cerca de la caseta? ¿Qué tipo de peinado se hizo en la zona durante esos días? Cuando apareció el cuerpo de Rosario, la conclusión más evidente era que Valeriano había sido abandonado en ese lugar. Sin embargo, después de rastrear el entorno de la caseta en busca de los otros 2 jóvenes desaparecidos, se evidenció que Valeriano había muerto después de la búsqueda. El cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, y al igual que el de Rosario, no había indicios de pinchazos que pudieran sugerir una sobredosis de drogas. La autopsia también reveló que no se podía deducir el uso de veneno conocido, por lo que la causa de la muerte sigue siendo un misterio.
A pesar de que 3 forenses estuvieron involucrados en el caso, se seguía barajando la hipótesis de que Valeriano y las otras 2 adolescentes habían sido víctimas de un cóctel de drogas. La Guardia Civil se preguntaba si los responsables habían sido los propios jóvenes o si habían sido inducidos por adultos. La búsqueda del tercer cadáver, el de Pilar, continuó. La Guardia Civil rastreó los montes durante el fin de semana de los días 8 y 9 de abril, pero sin resultados. Finalmente, el 26 de mayo, un grupo de niños jugando cerca del pantano de Forata, en Turis, encontró lo que parecía ser el cuerpo mutilado de Pilar. Estaba cerca del río Magro, a unos 8 kilómetros de Macastre, en avanzado estado de descomposición. El cadáver había sido mutilado con una sierra mecánica y le faltaban el pie izquierdo y la mano derecha. Las amputaciones parecían haber ocurrido durante la muerte de la joven, y la cara de Pilar estaba desfigurada, con el maxilar superior destrozado, lo cual no parecía ser resultado de una putrefacción, sino de una acción intencional. El hallazgo se produjo dentro de una tubería de agua, y pasaron 46 días desde la aparición del cadáver de Valeriano y 125 desde el de Rosario. Los restos de Pilar fueron encontrados a unos 9 kilómetros de la caseta, y la teoría de una muerte accidental fue descartada de inmediato. A partir de este momento, se empezó a buscar a un posible descuartizador. Si Pilar hubiera estado drogada, no habría sido capaz de llegar allí por sus propios medios, y aunque los 3 jóvenes ya habían sido encontrados, todo seguía siendo un misterio. De hecho, el hallazgo de los restos de Pilar con claros signos de violencia y su estado de descomposición planteaban nuevas preguntas. ¿Era Pilar la víctima o se trataba de otra persona? Curiosamente, la prensa informó que se había descartado que los restos pertenecían a Pilar. Así, la búsqueda continuaba, con una nueva teoría que apuntaba a un asesino que, al parecer, había intentado deshacerse del cadáver troceándolo. Quizás, por un fallo en su plan, abandonó el pie en la papelera de Valencia, mientras que el resto del cuerpo lo escondió dentro de una tubería de 150 metros de longitud. Sin embargo, la opinión parecía cambiar con el tiempo. La idea de que los restos pertenecían a Pilar comenzó a cobrar fuerza. La brutal paliza que había recibido, la mutilación de su cuerpo con una sierra mecánica y las declaraciones de su hermana, Felisa Ruiz, confirmaron que el cadáver estaba irreconocible. Pilar tenía una cicatriz en la pierna que no fue encontrada en los restos, lo que apuntaba que el cuerpo no era de Pilar, sino el de una desconocida. La Guardia Civil nunca dudó que el cadáver encontrado pertenecía a Pilar. Sin embargo, después de los análisis se determinó que se trataba de una mujer blanca, con edad estimada entre 15 y 17 años, y una altura entre 145 y 148 centímetros. Aunque estas características coincidían con las de Pilar, el caso ya estaba prescrito y no se pudieron tomar medidas legales. Nadie fue juzgado por el crimen, y los responsables del asesinato de Macastre permanecieron libres. El misterio del caso sigue sin resolverse. Desde 1985 hasta 1995, en la zona de Valencia, particularmente en las localidades como Macastre, Catadau, Tous, Chiva y Liria, desaparecieron 23 jóvenes y 18 de esos cuerpos fueron hallados. Pero esos casos siguen sin resolverse. Entre ellos el caso de Cristina Lorch, cuya muerte fue especialmente escalofriante. Su cadáver fue encontrado maniatado en Liria poco antes de que se produjera la desaparición de las niñas de Alcácer. Otro caso tremendo fue el de Yolanda Vicente, de 17 años, cuyo cuerpo apareció con un disparo a bocajarro en una caseta abandonada en Benimamén. En el caso de Pilar, las pistas eran escasas y los sospechosos pocos, pero 2 nombres destacaron. Uno de ellos fue Miguel Villanueva, un hombre conocido en la zona que trabajaba como jornalero y pastor. Vivía cerca de la antigua residencia de Pilar, justo a unos pasos de lugares clave como el Bar Parador, donde los jóvenes solían reunirse. Además compartían vecindad con el padre de Pilar, apodado El Manco,
La Guardia Civil lo interrogó, pero no pudieron establecer una conexión directa con la desaparición. Otro nombre que surgió con fuerza fue el de un conocido drogadicto de Valencia apodado Wichita. En mayo de 1989, la policía recibió una llamada anónima que señalaba a Wichita como el posible responsable de la muerte de Pilar. Además, la llamada revelaba la posible ubicación del cadáver de la joven. A pesar de la gravedad de la acusación, Wichita negó rotundamente estar involucrado, asegurando que no había estado en Macastre desde 1973. Sin embargo, la policía no profundizó en la investigación del lugar señalado, dejando la pista sin explorar. En cuanto al perfil del posible asesino, los expertos coinciden que se trataría de un individuo desorganizado, cuya agresión fue completamente impulsiva. La víctima probablemente era conocida por el agresor, lo que podría haber llevado a una despersonalización durante el crimen. La escena del asesinato, caótica y desordenada, no mostraba un patrón claro de control por parte del atacante. La violencia parecía haber sido súbita, sin armas premeditadas, y el cadáver no fue movido del lugar. De hecho, el crimen dejó tras de sí evidencias cruciales. La criminóloga Ana Mendoza ha sugerido que Miguel Villanueva podría haber estado involucrado, solo o quizás con cómplices, e incluso ha señalado a Wichita como un posible sospechoso. Sin embargo, a pesar de las teorías, el caso sigue sin resolverse y ha quedado opacado por otros más mediáticos como el de las niñas de Alcácer. A pesar de todo, las similitudes entre ambos casos siguen siendo increíbles. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, compartirlo y suscribirte para no perderte ningún caso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, misteriosos.